Bueno, entonces hoy vamos a repasar aquello con lo que primero empezó el concepto de Ableitung que ustedes empezaron a trabajar. A lo largo de esta discusión, que espero yo que se tarde varios días, la idea general es que uno puede obtener una cantidad o una fórmula a partir de cualquier función que vos tengas. Es decir, en otras palabras, lo que vos tenés aquí es una función. Esa cosa que ustedes llaman el Ableitung no es otra cosa que una manera más sofisticada de hablar de lo que ustedes llamaban Steigung. ¿Desde cuándo fue que empezaron a estudiar el Steigung? Primero, segundo. Que era la K de Y igual KX más D, ¿verdad? Toda la idea es que esa K ahora va cambiando dependiendo de en dónde vos estás. Aquí hay otra K, aquí hay otra K. Y cuando uno habla del Ableitung, o como se le llama en español, la derivada no es otra cosa más que una función que da la pendiente en cualquier punto. Más específicamente, porque eso sí es un detalle importante que mencionar, da la pendiente para la recta tangente en ese punto. Es decir, la idea es, yo quiero una función o fórmula que a mí me dé en este lugar la pendiente de la recta roja, porque no existe, matemáticamente hablando, formalmente hablando, no existe una pendiente para la curva azul. O sea, no puede existir una pendiente para algo que no es recto. Entonces, cuando uno habla de la derivada, está hablando de una forma de obtener la pendiente en cada lugar distinto. Por supuesto, ustedes aprendieron desde hace rato que la tal pendiente se podía obtener si uno hablaba de que este punto era un punto x sub 0 y entonces la altura aquí, o sea, las coordenadas de esta cosa eran x sub 0, f evaluada en x sub 0. Y entonces toda la lógica del asunto es que si yo avanzo una cierta cantidad y a esa cierta cantidad, ¿cómo le llaman ustedes? ¿H o delta X? Delta X. Va. Entonces esta nueva coordenada sería X sub 0 más delta X. Y entonces el punto que uno agarra aquí sería X sub 0 más delta X. Y la Y, la Y que llaman, es evaluada en la función en este punto, f de x sub 0 más delta x. Entonces, considerando estas dos cosas, la idea es, la famosa K que vos querés, tendría que estar dada por la segunda Y, f de x sub 0 más delta x, menos la primera Y, f de x sub 0, dividido la segunda x sub 0 más delta x, menos la primera x, que es x sub 0. De lógica, ¿qué le va a pasar a la x sub 0 del nene? Se cancela. Y entonces, con lo que vos terminás, es con una cosa relativamente más sencilla. F de x sub 0 más delta x
menos f de x sub 0 sobre delta x. Y eso casi define la derivada en ese punto x sub 0. ¿Por qué decimos que casi? Porque lamentablemente este punto que está acá hace que la recta de la que estamos hablando no es una recta tangente. Eso es lo que se llama en geometría una recta secante, porque pasa cortando en los dos puntos. Entonces, ¿cómo hace uno para convertir esa recta secante en una recta tangente? Ahí es donde entra el maravilloso concepto del límite. Entonces, toda la idea es esta. Si vos ves esa gráfica más de cerca, que es lo mismo que decir verla más grande, y decís, yo quiero saber cuál es la pendiente, cuál es la Steigung, aquí donde solo pasa tocando. Pero yo lo que tengo es que aquí, que las coordenadas son x sub 0, f de x sub 0, más adelantito, lo que tengo es x sub 0 más delta x, f de x sub 0 más delta x. Entonces, yo quiero convertir esta recta verde, ¿cómo fue que dijimos que se llamaba la recta verde? Secante. Quiero convertir eso en la recta roja. La única manera de convertir esta recta verde en la recta roja es acercando este puntito más para acá, más para acá, más para acá. Y eso lo que quiere decir es que tenemos que tomar el delta x y hacerlo muy pequeño. Tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que sea prácticamente cero. Entonces, cuando usted está haciendo eso, cuando está tomando un número y lo acerca a cero, y lo acerca todavía más, y lo acerca todavía más, está tomando algo llamado un límite. La palabra límite lo que quiere decir es acercarse de forma continua y constante sin poder llegar. Y esa es la parte fregada. Se supone que tenemos que tomar el delta x más pequeño, digamos a la mitad, o todavía más pequeño, a la décima parte, a la centésima parte, hasta que ya se tenga que ver microscópico en esta gráfica. Pero nunca puede ser cero. Esa parte es importante. Es importante entender que aunque delta x, y este es el símbolo, la simbología matemática que tomamos, delta x se aproxima y se aproxima a cero, en el fondo delta x nunca puede ser igual a cero. O sea, siempre es algún valor, por muy pequeño que sea. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la Steigung de la que estamos hablando, la pendiente que estamos evaluando, es la siguiente división. F de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 sobre el delta x. Y ahí queda bastante claro por qué no puede ser cero. Porque si sustituyéramos 0 aquí, nos queda una división por 0 y todo el universo se hace al revés. Entonces, nosotros no decimos que el Steigung o la pendiente va a ser esto cuando delta x se sustituya por 0. No. Va a ser el número al cual esta división se acerca
cuando delta x se acerque y se acerque y se acerque a 0. O sea que toda la aventura está en descubrir a qué valor numérico se acerca esto cuando delta x se acerca y se acerca y se acerque a 0, pero nunca llegue. Y cuando uno explora los números desde ese punto de vista, está estudiando algo llamado cálculo. Entonces, empecemos por esta idea. ¿Cómo se simboliza esto? Se simboliza desde la siguiente forma. En primer lugar, si la función que a vos te dan se llama f de x, esta es la famosa función, entonces lo que nosotros vamos a averiguar se llama f' evaluada en el punto x sub 0. Y entonces lo que nosotros vamos a decir es que la f' evaluada en el punto x sub 0 va a ser el siguiente límite. Entonces, primero que nada, ¿cómo se escribe esto? Se escribe el límite, LIM, cuando delta x se acerca a 0 de la división de la que estamos hablando aquí, la división que da la pendiente, el Steigung. F de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0, todo dividido delta x. Una manera de entender esta idea es la siguiente. Esto que está aquí, delta x, como todos los deltas que vos has estudiado tanto en mate como en física, se entiende como el cambio en x o el cambio horizontal. Mientras que este que está arriba, ¿qué es? Cambio en Y. El cambio en y. Y entonces lo que vos tenés es lo que siempre has tenido cuando se trata del Steigung. Un delta y sobre delta x. La única diferencia está en que estás tomando eso en la circunstancia particular de que tomas un delta x más pequeño y más pequeño y más pequeño. Y uno se pregunta, ¿cómo fregado se evalúa una cosa que se va acercando a 0 cada vez más? Porque en el fondo lo que está pasando es lo siguiente. Si a vos te dicen, por ejemplo, tomemos el siguiente ejemplo, que la función de la que vamos a hablar es nuestra vieja confiable x al cuadrado. Y el x sub 0 en el que queremos investigar esto es negativo 2. Tú ya sabes, porque lo has hecho miles de veces, que la gráfica se ve así. Y sabes que en el negativo 2 debería ser una tangente de esta manera. Y te interesa este Steigung. Vamos a ver con el ejemplo, porque en fin de cuentas no es nada más que un ejemplo, que ese Steigung particular es negativo 4. Y tiene lógica que sea negativo porque esto es para abajo, sí, monótono y no sé qué diablos. Se llama monótona decreciente. Y pues tiene sentido. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se calcula? La idea es, si mi x sub 0 es negativo 2, lo que yo quiero saber es, ¿cuánto vale la Ableitung en negativo 2? Bueno, lo que hay que entender aquí es que lo que se manipula de manera algebraica es el delta x. El negativo 2 no es nada más que un número. Yo puedo cambiar ese negativo 2 por 3, por 1, por 0, por menos 10 o por 150.000, que el negativo, que eso va a seguir siendo ahí lo mismo. Y eventualmente lo vamos a cambiar por una x, pero ahorita usemos negativo 2. Entonces, esto lo que va a hacer, de acuerdo a esa definición, es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de... ¿Quién es x sub 0? Negativo 2. Más delta x menos f de ¿quién? Negativo 2. Negativo 2.
No. Sobre Delta X. delta X. Ah, sí, sí, sí. Entonces, en tu mente, lo que vos tenés que mantener siempre presente es lo que esto me está diciendo que está cambiando es la delta X. El negativo 2 no. El negativo 2 sigue siendo negativo 2 a lo largo de toda esta historia. Pero el delta X puede haber empezado, por ejemplo, en 1. Y luego se volvió un medio. Y luego se volvió 0.1. Y luego se volvió 0.01. ¿Por qué siempre así? Porque esta cosa me está obligando a tomar un delta X cada vez más pequeño. Entonces, claro está que eso quiere decir que yo voy a tener, si este es el punto, que sería negativo 2,4. Entonces, primero estoy tomando un punto acá, luego otro punto más acá, luego otro punto más para acá. Y por supuesto que eso quiere decir que la delta Y es cada vez más pequeña y la delta X es cada vez más cercana a 0. Pero la división se acerca a algún número. Y lo que queremos demostrar es que el número al que esa división se acerca es negativo 4. Para eso, claramente, necesitamos usar la función específica de la que estamos hablando. Entonces, si mi función específica es x cuadrado, usted viene y sustituye. Y este es otro reto. ¿Qué es lo que usted sustituye? Usted debe sustituir donde está la x de la función, se sustituye la expresión que tenemos dentro del paréntesis. Entonces, si tu función es x cuadrado y lo que vas a evaluar es menos 2 más delta x, esto se pone en lugar de la x. Por lo tanto, lo que deberíamos tener es algo al cuadrado. ¿Qué cosa elevada al cuadrado? Esto. Menos 2 más delta x elevado al cuadrado. Menos. Y ahora hay que evaluar en negativo 2. Evaluar en negativo 2. La palabra evaluar siempre va a querer decir sustituir esto en la x que tengamos acá. ¿Ya? Entonces lo que tenemos es menos 2 al cuadrado. Sí. Dividido, ¿ahí se sustituye algo? No. No, porque esa es la variable. La variable a lo largo de toda esta investigación no es x, la variable es delta x. Y nuestra misión es librarnos de esa variable. Sí. Gracias a Dios es más sencillo de lo que uno creería. Porque entonces vos venís y decís, y esa es realmente toda la discusión que vamos a seguir haciendo, porque este es el caso fácil, después vienen los interesantes. ¿Por qué fregados no puedo simplemente, si esto se acerca tanto a 0, y se acerca a 0, y se acerca a 0 cada vez más, ¿por qué no meto 0 aquí? Una pregunta legítima, ¿por qué no meter 0 aquí? Porque ya estaría tocando el punto. Ajá, pero y entonces, ¿por qué no? Si eso me daría la tangente, ¿no? ¿Por qué no se puede? Porque limita delta x. Porque si tú metes 0 aquí, ocurren dos cosas y las dos cosas son muy desagradables. Que va a salir 0 todo. La primera es que en el denominador aparece un 0. Y eso, ni vos ni yo sabemos cómo tratarlo. Saber qué diablos es. Nadie sabe. Pero la segunda es que arriba vos tendrías negativo 2 al cuadrado menos negativo 2 al cuadrado. Es decir, que tendrías 4 menos 4. Sí. Y entonces lo que tendríamos sería 0 dividido 0. Y eso es todavía peor. Tener 0 en numerador y 0 en denominador es peor que tener solo 0 en el denominador. Entonces, uno trata a toda costa de evitar que le aparezca un 0 sobre 0. Es la trampa de arena movediza esa. Entonces, como no queremos un 0 sobre 0, estamos
obligados a ver qué diablos pasa aquí arriba. Y eso es pura álgebra. Álgebra del segundo básico. Negativo 2 al cuadrado. 4. Negativo 2 por delta x por 2. Menos 4 delta x. Más Delta x al cuadrado. Menos 4. 4. Y abajo tenemos el delta x que no le ha pasado nada. ¿Qué es lo que se nota inmediatamente? El 4 menos 4. Se cancelan 4 menos 4. Y lo que tenemos entonces es el límite cuando delta x tiende a 0 de menos 4 delta x más delta x cuadrado, todo dividido por delta x. ¿Cómo le dicen ustedes a ese caso en donde un factor está en todas partes y por lo tanto se puede... Bueno, sí. Esto sería igual al límite cuando delta x tiende a 0 de... Tenemos delta x en este término Delta x. y tenemos delta x en este término. Delta x paréntesis menos 4. Entonces eso se factoriza como un factor común. Ahí está. Menos 4. Más 1. Y entonces, aquí es donde viene la parte más interesante desde un punto de vista teórico, porque toda esta discusión, por más que sea con un ejemplo, en realidad es una discusión teórica. La discusión importante es ¿por qué aquí no puedo sustituir por 0? Ay, porque tengo una división por 0 y eso no sé cómo se saca. Sí, pero además no puedo sustituir por 0 porque estas dos cosas que se están restando quedan iguales y entonces tengo 0 sobre 0. Y eso no solo no sé cómo se saca, ni siquiera sé si 0 sobre 0 me va a dar algo alguna vez en el universo. Entonces, toda la cuestión es que el modelo con el que trabajamos es que delta x se acerca a 0, pero nunca vale realmente 0. Y como nunca realmente vale 0, la división delta x sobre delta x nunca es 0 sobre 0. Porque delta x se acerca a 0, pero no es 0. No es 0. Entonces esto es lo mismo que decir 0.1 entre 0.1. 0.01 entre 0.01. Y no importa qué tan pequeño sea el número, dividirlo dentro de sí mismo es igual a 1. Y entonces, esta parte que está acá, la explicación larga es, eso siempre al dividir se va a dar 1. La explicación corta, que es la que le gusta al alumno de cuarto bachillerato, es que eso se cancela. En realidad no se cancela, es que la división da 1. Y entonces esto es igual al límite cuando delta x se acerca a 0 de menos 4 más delta x. Y ahí ya tiene permiso uno de hacerse el cansado y decir, pero si la delta x tanto se acerca a 0, ¿por qué no la puedo sustituir por 0? Pues sí, aquí sí la puedo sustituir por 0. ¿Por qué ahora sí la puedo sustituir por 0? Porque ya no hay delta x abajo. Ya no hay división. Ya no hay nada que me haga 0 sobre 0. Y al no haber nada que me haga 0 sobre 0, entonces simplemente puedo decir, esto es igual a menos 4 más 0. Y la respuesta final es que el Steigung en ese lugar es menos 4. Pero la parte importante aquí no es el proceso. Hay que comprender que la parte importante aquí es el concepto. El concepto de que lo que vos sacás como esa dichosa Ableitung, esta es la Ableitung evaluada en negativo 2. Se puede evaluar en cualquier lugar, pero aquí en el negativo 2. La Ableitung en un punto particular, usted la saca como sacó un Steigung. Con el pequeño pero significante agregado de que está acercando los dos puntos. ¿Y cómo está acercando los dos puntos? Con esta
palabrita que se llama el límite. Entonces, por definición, el límite siempre va a ser, o mejor dicho, perdón, la derivada siempre va a ser un límite. Cuando vos, el próximo maestro, te pregunte así, en concepto, dígame usted cuál es el fondo del asunto. La derivada es un límite. ¡Oh! Usted sí entendió. La derivada es un límite. Y entonces, lo que nosotros decimos es, ya para resumirlo, la derivada de f de x en el valor x sub 0 es el límite al que se acerca la pendiente de una secante. F' en x sub 0 es el límite cuando delta x tiende a 0 de el cambio en y menos dividido el cambio en x. Y eso definitivamente merece. Bueno, entonces, el detalle de cómo se calcula cada ablatum de una función particular en un punto particular a veces no es completamente claro. El primer tropiezo con el que uno se encuentra, ya aquí vamos a poner ejemplos numerados. Ejemplo 1. El primer problema con el que uno se encuentra es que muchas veces no tenemos claro lo que quiere decir evaluar en la función, sobre todo para funciones que son ligeramente más complejas. Por ejemplo, si f de x es la función x al cuadrado menos 2x y yo quiero saber cuál es el valor de f' de x en el punto x sub 0 igual a, pongamos, 1. No sé cuánto es eso, me estoy inventando el ejemplo ahí nomás. La primera parte que tenemos que tener clara es, yo aplico la definición y a partir de que se aplica la definición, necesito evaluar bien. Entonces, el ejercicio consiste en que usted me tiene que dictar exactamente qué es lo que yo tengo que escribir. Yo solo le escribo el inicio. F' evaluada en 1 es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de, y todavía le voy a regalar de ganancia, y aquí abajo hay un delta x dividido. Arriba, en el numerador, ¿qué se escribe? 1. Bueno, no, f. F. Paréntesis. 1 más delta x. Porque lo que tengo que tener ahí es la función evaluada en x sub 0 más delta x. Pero el x sub 0 ya sabemos quién es el 1 que me dieron. Sí. Entonces, f de 1 más delta x, ajá, ¿qué falta? Menos f. Entonces, la manera larga y completa de decir eso es f evaluado en 1 más delta x menos f evaluado en 1. La manera corta es f de 1 más delta x menos f de 1. Pero eso se ve desagradable, mucho más elegante de otra manera. Ahora,
Y eso se llama evaluarlo. Evaluar. Entonces, debemos evaluar en la función x cuadrado menos 2x el valor simbólico algebraico 1 más delta x. Otra vez, eso lo que quiere decir es, donde usted encuentre una x aquí, en esa x tiene que meter 1 más delta x. Ok. F. No, ya no. 1 entre paréntesis 1 más delta x al cuadrado. Ajá. ¿Seguimos? Ya voy. Menos F. No. Menos 2. Ajá. Paréntesis 1 más delta x. Y entonces lo que hay que tener claro es que todo esto es esto. Porque la función era x cuadrado menos 2x. Y entonces donde yo encuentre una x tengo que tener esto. Esto no es nada más que la x cuadrado. Menos 2 por x. Todo se tiene que considerar. ¿Y el 1? Falta. Bueno. Eso solo es... Lo rojo solo es esto rojo. Ok. Ahora viene la resta. Menos... 1. No. Menos f evaluada en 1. Menos F. Ah, pero ok, hay que sustituirlo. Lo que necesitamos es ver qué se pone aquí. Pero si no hay. Claro que sí, aquí está el 1. Menos x cuadrado menos. Ujú. No, menos 1 al cuadrado menos 2. Menos 2 por 1. Por 1. Sí. Es ideal, para no confundir, poner esto entre paréntesis porque resulta ser que lo que está antes del paréntesis siempre es una resta. Y eso que está antes del paréntesis siempre va a alterar las operaciones de aquí dentro. Ahorita que son números eso no importa tanto, pero eventualmente el x sub 0 no va a ser un número, el x sub 0 va a ser un símbolo más. Okay. Entonces, otra vez, es importante entender, ahora usemos naranja, que esto que está aquí es esto. ¿Esto cuál es? Todo dividido delta x. ¿Cómo le parece? Pensé que era mentira. Va. Entonces esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de... Aquí ya estamos listos para hacer unos cuantos cálculos. 1 más delta x al cuadrado, para el alumno de cuarto bachillerato eso debería ser calleja. 1 más 2 delta x. Más delta x al cuadrado. Muy bien, Menos 2 delta x. muy bien. Más 1 Muy bien. sobre delta x. Hola, bueno. El 2 delta x y el menos 2 delta x se van, el 1 y el menos 1. Ah, no. Sí. Esto Y eso. y esto. Ajá. ¿Ok? 1 menos 2 menos 1, 0 se vuelve eso. Esto. Con el menos 2 y menos 1 es 0. Ok. Queda delta x al cuadrado sobre delta x. Muy bien. Entonces esto sería igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta x al cuadrado sobre delta x. Ajá. Y la pregunta molesta es, ¿qué hacemos con eso? Lo de potencias, ¿no? No. Una respuesta mucho más sencilla que eso. Imagínense que fueran cualquier otra letra, como digamos m al cuadrado dividido m.
O z al cuadrado dividido z. Z. Solo se simplifica, ¿no? ¿Y por qué se puede simplificar? ¿Por qué puedo dividir un delta x dentro de otro delta x? Que sale 1. Pero ¿qué es lo que le da permiso a usted de que sí puede realizar la división? Lo que le da permiso, que lo que tiene aquí es delta x por delta x dividido delta x. Lo que le da permiso es que al escoger estas dos cosas y dividirlas, usted sabe que las puede dividir porque no valen cero. No es una división de 0 sobre 0 porque la teoría le dice a usted que esto es el límite cuando delta x se acerca a 0, pero no vale 0. Y por lo tanto, lo que tenemos es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x. Porque lo demás se canceló. Sí. Y entonces, ¿cuánto vale la pendiente? 1. No. Delta X. ¿Pero a qué se acerca delta x? 0. A 0. Entonces, lo que le están diciendo a ustedes que en este caso, la k, el Steigung de la, ¿cómo se llama esa cosa? Tangente. De la tangente a la función es un Steigung 0. O sea, en otras palabras, la tangente, Exacto. la tangente Perfecto. Plan. Constante. es una palabra que empieza con H. Horizontal. Horizontal. Eso quiere decir una de dos cosas. O que la gráfica, porque esto ya sabemos que es una parábola, o es así, pero en el 1 es una de estas. Dado que la x cuadrada es positiva, probablemente no sea esto, sino que en el 1 la función tiene su valor mínimo. Tenemos tiempo para una más. Como veremos, para las funciones polinómicas, las funciones así, ¿cómo es que dicen ustedes? Potencia. El trabajo sigue siendo el mismo y lo que se vuelve es tedioso, pero difícil no es. La única cosa que sí hay que tener pendiente es en qué orden hace usted las cosas y cuándo, esa es la pregunta más importante, ¿cuándo puede ya decir que puede evaluar delta x por 0? Cuando ya no se le vuelve división 0 sobre 0. Esa es la parte más importante. Es un último ejemplo. Digamos que nuestra función es f de x igual 1 menos x cuadrado. Y queremos saber qué valor tiene la Ableitung f' de x en el valor x sub 0 igual 1. Solo como adelanto, porque usted ya estudió eso en años anteriores, sabe que si el x cuadrado es negativo, es porque la parábola se abre así. Sí. Como tiene un 1 sumando, quiere decir que se trasladó para arriba. Ajá. Entonces, su parábola debería tener esta forma. Digamos que aproximadamente. Por lo tanto, la tangente que buscamos debería ser algo así, porque aquí, en 1, si usted evalúa, f de 1 es 1 menos 1 al cuadrado. 0. La intuición indica que 1, esa pendiente es negativa y parte B probablemente sea menos 2. Tenemos que ver. Usemos la definición.
¿Me podrá dictar la definición? F' en 1, ¿qué es? Es igual al límite. Ajá. Cuando delta x tiende a 0. F paréntesis. La preposición que queremos usar ahí es de. Límite cuando delta x tiende a 0. De F 1 más delta x Ajá. menos F evaluada en 1 sobre delta x. Perfecto. Y entonces, límite cuando delta x tiende a 0 de tipo. No. 1 más. Casi. Recuerde que la función es 1 menos x cuadrado. Ajá. En esa función, donde encontremos x, tenemos que sustituir esto. Cuando encontremos x. Lo primero que encontramos es un 1. 1 menos paréntesis 1 más delta x cuadrado menos 1 más delta x menos 1. Esto ya es esto, Ajá. porque es 1 menos la expresión elevada al cuadrado. Menos 1. Menos F evaluado. Y f evaluado en 1, ¿qué será? 1 1 menos 1 más delta x. No, porque estamos evaluando en 1. Ajá. Entonces f de 1. Ajá. Entonces donde tenga una x, yo sustituyo por 1. Menos 1 al cuadrado. 1 menos 1 cuadrado. Ajá. Dividido. Delta x. Entonces parece mentira. Pero la sustitución, que debería ser algo básico desde que vieron funciones, es una de las cosas que más se dificulta. Sí. Ok, sigamos. Límite cuando delta x tiende a 0 de 1 menos paréntesis 1 más 2 delta x más delta x al cuadrado menos 2 1 menos 2. ¿cuánto es 1 al cuadrado? 1 positivo. Ajá, ¿y entonces cuánto es 1 menos 1? Porque ese cuadrado no afecta a este menos. Ese cuadrado solo pertenece al 1. Menos 0. 0. Dividido delta x. Ajá. Quitemos el paréntesis. Límite, bla 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 bla. 1 menos 1 menos 2 delta x menos delta x al cuadrado sobre delta x. Gracias a Dios. 0. Y entonces esto se vuelve límite cuando delta x tiende a 0 de Menos 2 delta x menos delta x al cuadrado. Ahora lo sacas, lo factorizas. Ajá. Arriba va delta x, paréntesis, menos 2 menos delta x sobre 2 delta x. ¿Se van? A ver, se van. Esa es otra vez es un tema de teoría. ¿Qué es lo que nos da permiso de decir que podemos cancelar esas dos cosas? Porque no podemos dividir entre 0 y 0. O mejor dicho, se puede realizar la división porque delta x No es 0. no vale 0. Es muy cercano a 0,
tan cercano a 0 como vos querás, pero no vale 0. Y por lo tanto, esto no es una división de 0 sobre 0 y sí se puede realizar. Ok, y entonces segundo punto trascendental, cuando sabemos que ya podemos evaluar delta x con 0, Cuando ya no tenemos en el nene a un delta x. cuando ya no tenemos delta x en el denominador. Entonces esto se sustituye como menos 2 menos 0. Note, por favor, que una vez que sustituimos el delta x por 0, ya no se escribe esta expresión, porque ya no estamos sacando un límite, ya sacamos el límite. ¿Qué es el de arriba? El límite es esto a lo que nos estamos acercando. Pero el punto es, una vez que ya logro sustituir, ya no tengo necesidad de escribir esto porque ya no estoy sacando el límite. Ya lo saqué. Okay. Y entonces respuesta final. Menos 2. Entonces, ¿para dónde camina esto? En primer lugar, camina para que haya varios ejercicios en los cuales usted puede trabajar. Digamos que f de x es igual a x al cubo y que su x sub 0 es 1. Digamos que f de x es igual a x al cuadrado más x y que su x sub 0 es menos 2. Y digamos que f de x es igual a 3 menos 2x cuadrado y el x sub 0 es 1. Consideren esa es una pequeña tarea. Eso por un lado. Y luego, la parte más importante de esto es, y esa es la parte que realmente da gusto de hacer y es el tema de la siguiente clase. Este x sub 0 es una cosa que yo escogí porque me dio la gana. Pero yo le puedo decir entonces, al obtener esto, que por cierto le va a dar 3, esta Steigung da 3, al obtener eso, usted lo que está diciendo es que cuando el x vale 1, el Steigung es 3. Pero sería muchísimo más útil y práctico poder decir, para cualquier x, ¿cuál es el Steigung que vamos a tener? Es decir, no para un x sub 0 específico, para cualquier x. Y eso se saca con exactamente el mismo método. Pero vamos a ver la próxima clase. ¿Qué es ese simbolito atrás del x? Menos 2. Es que lo agregué así. Menos 2x. Sí. Bueno, entonces seguimos mañana.